Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto seminario de gerencia y cultura. Esta vez tenemos un seminario muy especial sobre el príncipe de Maquiavelo. Eh, Nosotros, bueno, entonces tenemos este seminario, ya es el quinto. Hemos tenido sobre el mercader de Venecia, sobre arte, política y finanzas, sobre la guerra y la paz de Tolstoy, y el último fue sobre una biografía del Caribe de Arciniegas. Entonces este quinto es dedicado al príncipe de Maquiavelo, cultura y gerencia en la Florencia del Renacimiento. Las presentaciones van a estar a cargo de Alejandro Oliveros y de Ramón Piñango. Soy Urbi Garay, voy a estar moderando el seminario, ¿no? Vamos a empezar primero con la presentación de Alejandro Oliveros y posteriormente tenemos la de Ramón Piñango y al final pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden escribir en un chat que tienen por ahí de preguntas, las preguntas que quieran hacer, esas las vamos a ver al final, ¿no? Entonces, bueno, estos seminarios han recibido el patrocinio de Germán Cifontes, con quien estamos muy agradecidos por haber patrocinado pues estos 5 seminarios que ya llevamos. Creo que ha sido una iniciativa que ha sido muy bien recibida por el público y hemos cambiado, como están viendo, el formato. Hoy ya fue directamente por Zoom. Creo que así va a ser más fácil para todos y bueno, estamos viendo que hay una gran cantidad de asistentes el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con Alejandro Olivero. Voy a leer una reseña del profesor Olivero. Es poeta, ensayista, docente, traductor y editor. Ha publicado extensamente en revistas dentro y fuera de Venezuela. Fundó en el año 71 la revista Poesía. Escribió en Nueva York Imagen, Objetividad y Confesión. Tiene ensayos y reseñas sobre poesía norteamericana contemporánea del año 91. Ha sido profesor de literatura inglesa y norteamericana en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Entre 1964 y 2005 publicó 10 poemarios, obra recogida en 2006 por la editorial El Otro el Mismo. Desde 1995 ha publicado sus diarios literarios con diversas editoriales y en distintas plataformas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al profesor Alejandro Oliver. Gracias, Urbi, por tu recién presentación. Sí, para la cátedra de Cultura y Gerencia, que patrocina, como ha dicho Urbi, Sifontes y un grupo de compañías, es realmente muy interesante este seminario de hoy sobre Maquiavelo. Me da cuenta que he sido siempre una personalidad incómoda, fascinante y conocida por todo el mundo. Y estoy seguro que la cátedra no será la única vez que se va a referir a Maquiavelo en estos seminarios. Este seminario, como es el formato, está dividido en dos partes. La segunda parte la hará el profesor Piñango, refiriéndose en especial al príncipe. La primera parte me encargaré yo y haré una presentación un poco más general de Maquiavelo. Y en la segunda parte de mi corta intervención me detendré a analizar una comedia o una obra de teatro de un Maquiavelo casi desconocido. Pero por desgracia, Maquiavelo se ha convertido en un sinónimo del príncipe, como si solo hubiese escrito esa obra nada más y más nada. Y no es así, hay otro Maquiavelo, desde el punto de vista literario y conceptual y filosófico, tal vez más interesante que no se conoce. Uno de los objetivos de estos seminarios que vamos a dedicar a Maquiavelo es dar a conocer ese otro Maquiavelo, no solo el canónico difundido por todas partes, sino el otro, que es tan grande, como he dicho, como el primero. De ese otro, para el día de hoy, hemos seleccionado su comedia, una obra de teatro, ¿saben? Muy, muy interesante y que vamos a reseñar. Bueno, vamos a hacer esta pequeña introducción al mundo de Maquiavelo, al tiempo de Maquiavelo, muy rápido porque el profesor Piñango se va a detener en eso. Los tiempos de Maquiavelo son los tiempos más luminosos que había conocido Europa desde la antigüedad clásica.
es el momento muy interesante para los estudiosos de la finanza, en el cual ocurre una verdadera revolución comercial, en el cual después de 1000 años de, de una organización piramidal, feudal, ahora con la revolución comercial esta pirámide feudal se ha desmoronado porque ha comenzado un intercambio de clases, un ascenso social o descensos en una Europa en la cual este tipo de movilidad social era imposible. Si usted nacía rey, era rey para usted y su familia. Si usted nacía como siervo, era siervo toda la vida. No había posibilidad de que usted era siervo, pudiera ser cardenal o pudiera ser conde o duque. Eso es una pirámide como la de Keops. Con esta revolución comercial, que es mucho más largo que esto que puedo decir aquí, esta pirámide se agrieta y va a haber una organización social un poco más flexible e inmóvil, que es lo que da origen a esa famosa clase media. Es una clase que no es ni de la nobleza, pero ya no está en ese nivel inferior que es el de los siervos y empleados. De esa clase media va a surgir la revolución burguesa, de esa clase media va a surgir la modernidad tal como la conocemos nosotros, todos hijos de esa clase media. Esa Florencia del Renacimiento, pues una Florencia comercial, es el nacimiento de los grandes bancos, de las letras de cambio, comienza a circular de nuevo la moneda, el dinero. Es una sociedad muy móvil. En la Edad Media, en la Edad Feudal, el feudo, grande o pequeño, era amurallado, una cinta de murallas, y ahí estaba la gente, no tenía por qué salir de allí. Con la revolución comercial comienza esta movilización, la gente sale del pueblo, de la ciudad, y viaja y conoce otras cosas, y hace un intercambio comercial, coge las cosas que la vende para allá, o se arriesga hasta el Medio Oriente y trae sedas y pimientas y las vende aquí. En fin, es lo que hacemos actualmente con la globalización. Esto se inventó en estos primeros tiempos del Renacimiento, que deja atrás lo que conocemos como revolución, lo que conocemos como sociedad feudal o la Edad Media. Florencia fue uno de los grandes motores de este cambio. En ese momento, ¿por qué Florencia? Bueno, entre otras cosas, porque Florencia durante la Edad Media había desarrollado, mejor que nadie en el mundo occidental, el arte del teñido de las telas, que no es un arte fácil de dominar. Y ellos tenían el secreto del teñido de las telas, es decir, pintar de cualquier color una tela y que ese color permaneciera hasta el final. Eso no era fácil de hacer. Y con esta revolución comercial de intercambios entre el este y el oeste, el comercio de las telas se fortifica porque ahora hay un consumo, la gente está consumiendo los productos que llegan, que no eran muchos. Y uno de los productos que más se consume, por razones obvias, es el vestido. Y como la sociedad se va enriqueciendo, también se enriquece la demanda y la oferta también se va a hacer más atractiva. Y los florentinos tenían, ellos solos en Italia y en Europa, el arte de teñir los tejidos, las telas, y allí se va enriqueciendo, va prosperando esta y otras industrias como la del cuero, curtir bien el cuero, y además coincide con una serie de personas con un talento excepcional para la cuestión de las finanzas. Ahí surgen los bancos. Bancos eran unas mesas que estaban en las calles, en el centro de la ciudad, especialmente Florencia. En ese banco, pues, se manejaba lo que se maneja un banco, pues, préstamos a intereses. Y en este momento, con los bancos, pues, vienen los intereses. En fin, y con estos intereses, con estos bancos, se termina para siempre lo que era el cristianismo original, aquello que, bueno, ayuda a tu prójimo como a ti mismo. Aquí los prójimos se acabaron, ya esto se divide en los que prestan y los que piden, y la iglesia, en este momento culminante de su historia, tiene que tomar partido. O estás
con los que prestan o estás con los que piden el préstamo? Hay interés. Recuerden que durante la Edad Media la usura estaba condenada y no pocos fueron los usureros que fueron ahorcados o incluso llevados a la hoguera. Porque el principio cristiano es ese, para la hermandad. Si tú estás mal, yo tengo que ayudarte, somos de la misma fe. Pero no es una ayuda que yo te preste un capital y te pida cuando me lo devuelves capital y medio, porque eso no es cristiano. Entonces la iglesia tuvo que tomar una decisión aquí. O nosotros apoyamos a los cristianos necesitados, los pobres, los que necesitan, los que tienen necesidad de nuestra ayuda, o apoyamos a los bancos. Una decisión complicada, llena de consideraciones teológicas, pero sobre todo prácticas. La iglesia católica tiene una sola misión en la vida, y es que tiene que permanecer hasta que vuelva Cristo, porque Cristo dijo que Él volvía, ¿se acuerdan? La resurrección de los muertos, el juicio final. Entonces la iglesia no puede darse el lujo de estar cerrada, de que llegue Cristo otra vez a la tierra, como va a llegar según ellos, y no encuentre dónde meterse, no encuentre con quién hablar porque la iglesia desapareció. Ustedes se imaginan la profunda molestia de Cristo, que era un hombre irascible, que se molestaba, se acuerda que un día echó de unos mercaderes que están frente al templo. Entonces imagínense nada más este hombre que regresa a una tierra donde una vez le fue muy mal, porque recuerda que lo crucificaron, lo mataron, lo torturaron. Entonces él llega, le había dicho a Pedro que fundara una iglesia y que la dejara abierta hasta que él llegara. Entonces llega y la iglesia cerrada. Porque yo me quiero imaginar la molestia de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Entonces la iglesia tiene que ser de todo, las maromas posibles para mantener la iglesia abierta, la institución funcionando. Y eso fue lo que pasó en el siglo XV, el XIV y XV, cuando la iglesia tuvo que decidirse entre el que presta o el que pide prestado. Como el que pide prestado siempre anda necesitado de dinero, por eso es que pide prestado. Él no puede ser de ayuda a la hora de mantener una iglesia abierta. Entonces no le quedaba a la iglesia otra cosa que traicionarse a sí mismo, traicionar a su esencia de aquel hombre que había dicho, el cielo es de los pobres, nunca entrarán los ricos al cielo, como va a pasar un camello por el ojo de una aguja. Y aquí las autoridades cristianas católicas traicionan todo lo que dijo Cristo en el famoso Sermón de la Montaña, que bienvenidos los pobres, que es el reino de los cielos. Eso se acabó. La iglesia tuvo que ponerse de parte de los otros, de parte de los banqueros, de los que explotaban a la gente. Y allí se termina la condena a la usura. Ya la usura es permitida, es decir, usted puede prestar a interés sin que reciba la condena de la iglesia. Entonces, con esa patente de corso, con ese permiso a prestar dinero en términos usureros y no ser condenado al infierno, pues usted puede ya establecer un negocio con su banco. Y eso implica la prosperidad de los banqueros, y con esa prosperidad del banquero también viene retrasada en el último vagón la prosperidad de los obreros, de los empleados, de los campesinos que trabajan para estar. Entonces, esa dinámica es la que se establece en Florencia y pronto en otras grandes ciudades de Italia, como Venecia, que lo hace de una manera ahí más o menos paralela, Bar de Génova y después todas las demás. Allí en esta Florencia de grandes cambios nace Maquiavelo en 1469. Vamos a ver la próxima, que de Urbi. En 1469, no hay una anterior. No, sí, esto está bien. O sea, uno de los grandes talentos organizativos de las finanzas del Renacimiento fue un hombre de una familia no dinástica, sino una familia noble, ni aristocrática, ni nada, sino una familia de clase media que tenía
a un aventurero, Juan el de las bandas negras, como antecedente ilustre, nada noble ni mucho menos, pero sí un miembro de esa familia Medici llamado Cosimo. Cosimo entendió rápidamente lo que era el poder en tiempos de una revolución comercial, en tiempos donde el dinero ha triunfado. Dice, la acumulación del dinero, este capital que yo he hecho, solo está seguro si yo tomo el poder, porque eso garantiza que mi gran capital no sea secuestrado, manipulado, confiscado por el poder, porque el poder lo voy a tener yo. Entonces, Cosimo Medici, el abuelo de Leonardo de Lorenzo el Magnífico, comienza con esta política moderna de comprar a los políticos, con esta tendencia moderna de comprar a los políticos. Y va comprando a los políticos, los va comprando con su capital que lo ha hecho con la práctica usurera, y con ese capital él compra voluntades y se hace elegir el gobernante de Florencia, que hasta ese momento, atención, había sido una república, como la mayoría de las grandes ciudades italianas, la República de Génova, la República de Venecia, la República de Siena, eran repúblicas, es decir, una cosa pública, no eran monarquías absolutistas, sino que habían personajes elegidos por una aristocracia y que los gobernaba. Esa república que en Florencia tenía siglos de siglos, termina con la llegada de los Medici al poder. Atención, porque esto nos interesa mucho para entender a Maquiavelo. Cosimo aparta a las viejas ciudades florentinas, viejas familias florentinas, y se encarga él solo del poder, con muchísimo dinero, pero también con una gran preocupación por el desarrollo de su ciudad, que es Florencia, y la engrandece, la embellece, la convierte. Cosimo convierte a Florencia en lo que nosotros lo vemos ahora. Él construyó la mayoría de esos monumentos que tiene Florencia y que la hacen ejemplar, lo pagó él. La cúpula, la enorme cúpula de la Catedral de Florencia, que no la había podido realizar nadie, porque estos florentinos locos hicieron una iglesia descomunal, estos nuevos ricos del producto de la revolución comercial, hicieron lo que era la iglesia más grande de la cristiandad, enorme, pero en aquel plano trazado con una cruz latina, dejaron en el medio, donde se cruzan la nave central con la lateral, hay un enorme hueco allí, enorme, que se cubre con una bóveda sobre ese traspesto que hay allí, que es esa. Los florentinos hicieron la iglesia, pero no encontraron quien le pusiera la bóveda, y aquello queda un enorme hueco allí. Durante la Edad Media nadie lo pudo hacer, y durante el Renacimiento, por eso es que esto se llama Renacimiento, un hombre, un arquitecto florentino de mucho genio, estudiando, porque se comenzó a reestudiar la cultura antigua, y este hombre, llamado Filippo Brunelleschi, fue a Roma y allí consiguió este enorme edificio, el famoso Panteón, que es solo una cúpula. Es un templo, por supuesto, con órdenes griegos, y a diferencia de los templos griegos, este arriba tiene una enorme cúpula. Eso se llama Panteón porque lo hicieron como el templo de todos los dioses. La cúpula que hicieron los romanos allí era lo que necesitaban los florentinos para su catedral. Pero como los bárbaros, cuando llegaron y acabaron con Roma, no se llevaron los libros de arquitectura que habían dejado los romanos, cuando se termina el Imperio Romano, estos bárbaros se van a vivir en casas de madera,
porque no se llevaron los libros que había escrito Vitruvio, donde dice cómo se hace un templo, y cómo se hace una casa, y cómo se hace un palacio. Entonces, cuando se empiezan a descubrir estos textos antiguos, está Brunelleschi allí en Roma, conoce los textos de Vitruvio, estudia muy bien la cúpula del Panteón y regresa a Florencia y le dice a las autoridades florentinas, que eran una república en ese momento, que él sabe cómo construir aquel, lo llaman el cupulone, porque es gigante, y van a construir aquello en 1420. Y él les dice a las autoridades que que él sabe cómo hacer aquello. Pero las autoridades le dicen, bueno, que presente sus planes a ver. Brunelleschi era conocido más como escultor que como arquitecto. Entonces él llega y dice, bueno, esto no lo puedo hacer yo, si les digo cómo es, pues usted me lo va a revelar los secretos. Y en ese momento los florentinos deciden que Brunelleschi haga su cúpula. Bueno, en ese momento, paralelamente, Cosimo Medici se está apoderando del poder, ha ido comprando a las familias para que voten por él en un famoso consejo, y él va tomando el poder. Y eso va en paralelo, como les digo, y es absolutamente fascinante, porque una cosa es que Brunelleschi supiera cómo hacer la cúpula, y otra cosa es que la va a pagar. Hoy en día eso sería un costo muy, muy oneroso, hacer una cúpula como aquella. ¿Quién la iba a pagar? Cosimo Medici, yo me encargo de eso. Haga la cúpula, señor Brunelleschi, y yo la financio. Porque Cosimo lo hace por dos razones. Una, porque con eso se gana la simpatía de los florentinos, que lo ven con antipatía por un perro venido, un recién vestido, un recién rico, un nuevo rico, y con eso se gana la simpatía del pueblo, lo cual logró. Por otra parte, él está cumpliendo con uno de sus objetivos, que era embellecer su ciudad, hacer de Florencia la ciudad más bella e importante del mundo. Esas dos cosas corren en paralelo, los florentinos son muy afortunados en esto. Ese es el comienzo de la dinastía Medici, atención, que significó el fin de la república. Esto que viene ahora es un gobierno hegemónico. El que manda es Cosimo. Aquí no hay consejos de 100, consejos de 500, no, nada, es él. Y las autoridades que haya, con Faloniero, jefe del ejército, los nombra él, entre su familia y los demás. Aquí, en este bellísimo cuadro, esto forma parte de un mural que está en el Palazzo Medici Recari de Florencia, es una pequeña capilla con su altar y 4 paredes, y una que se llama, es una capilla que hizo Benozzo Gozzoli, un gran pintor del primer Renacimiento, de la época de Frangélico, antes de Miguel Ángel. Entonces él decoró esta capilla en la casa de Medici, de Cosimo, y utilizó el tema tan conocido y querido del viaje de los Reyes Magos para exaltar la figura de los Medici. Entonces ustedes ven aquí, a mano izquierda hay dos hombres en el centro con unos sombreros rojos. El hábito negro es el viejo Cosimo, del cual hemos venido hablando. El que está más delante de él, es un caballo blanco, también con su tocado rojo, es Piero, hijo de Cosimo y heredero del poder. Allí no había, como digo, no habían dinastías, no era sino que el poder de Cosimo llevó a que reconocieran a su hijo como nuevo gobernante cuando se muriera. Se muere Cosimo, queda Piero, pero Piero es un enfermo, le llaman Piero el Gotoso, un hombre enfermo, pusilánime. Sin embargo, si bien no tenía talento para gobernar, tenía muy buen talento para la finanza, robustece la finanza de la Casa Medici, que a todas estas se ha convertido en una especie de Chase Manhattan Bank, o American Bank, o Deutsche Bank, con créditos internacionales. Desde Florencia salían grandes créditos a sitios tan distantes como el reinado de Inglaterra. Hasta allá llegaban los créditos de esta gente, el rico octavo. A Francia, que lo tenían como su primer cliente, a Maximiliano de Alemania, de Austria. Todo eso, se imaginan la cartera
de préstamos que tiene la banca Medici en este momento. Es la familia más poderosa de Italia, si no de Europa. Esos préstamos les permitirán a ellos más tarde coronarse, si no los varones, las hembras, 2 hembras sean reinas de Francia. Y con ese mismo poder harán que los descendientes de la familia lleguen a ser papas. Poderoso caballero es don dinero, como decía Maquiavelo, como habría que ver. Entonces, aquí, aparte de este par de señores, hay un príncipe elegantísimo y coronado, aquí vestido de púrpura y oro, en su bello caballo blanco, que es Lorenzo, Alfonso Lorenzo el Magnífico, heredero de Piero de Medici, pero con un gran talento para todo, era un hombre privilegiado, era un escritor, hace de Florencia el sitio más brillante que ha existido en la humanidad después de Atenas, porque convoca a su corte a los hombres más sabios de Europa. Algunos venían de Bizancio, de lo que había Estambul, que estaba en peligro por el acoso turco. Hace una enorme biblioteca, la Biblioteca Laurenciana, es la biblioteca más grande que en ese momento. Este es un hombre que es dirigente de una ciudad. Pues. Este hombre se preocupa por todo eso, tiene un jardín allí por San Marcos donde se reúne con poetas, con filósofos, Angelo Poliziano, Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino, le da una encomienda a un presidente como este, que también los florentinos de esa época eran bien especiales. Uno de sus mejores amigos es un traductor de Platón. Entonces él le dice a este hombre que traduzca todo Platón, que él paga eso. Y así, esa era la Florencia de su tiempo. Mientras tanto le dice a Frangélico que decore celda por celda el convento de San Marcos. Eso es lo que está pasando allí. Y por el otro lado están pintando gente como Sandro Botticelli, Mínimo. Esta es la Florencia a la cual va a acceder Maquiavelo. Estos son los contemporáneos de Maquiavelo, entre muchos otros. Botticelli, que nace 6 años después de nuestro Maquiavelo, Miguel Ángel, que nace en 1545, a ver, Miguel Ángel nace en 1475, es decir, 6 años después de Maquiavelo. Leonardo aquí nace antes, en 1452, pero en fin, contemporáneos de él. Esta es la Florencia de Maquiavelo. Claro, Maquiavelo hasta 1512 está al margen del poder. Hasta 1494-98, perdón, él está al margen del poder. El poder lo tienen los Medici y él nunca tuvo gran fortuna con los Medici. Vamos a ver otro. Por fin ocurre una gran crisis en el gobierno de Florencia y eso va a hacer tambalear a la hegemonía Medici. Y es que en 1494, el rey de Francia, Carlos VIII, llega a Italia, llega a Florencia, saca a los Medici del poder, pues los Medici habían sido enemigos de Francia, echa a los Medici, se acaba la primera hegemonía Medici y sigue Carlos VIII hacia el sur en busca de unos derechos que él tenía sobre Nápoles, supuestamente. Después de 1494 se han ido los Medici, llega una teocracia que es la de Savonarola. Vamos a ver, por ahí creo que está Savonarola. Este es el gran Maquiavelo. Aquí, esto es en 1498. Los Medici ya se fueron, pero ha tomado el poder en Florencia, en un caso absolutamente extraño, un hombre, un dominico de Ferrara, que está allí, y este dominico de Ferrara
desde el convento de San Marcos, da unos grandes discursos inflamados en una Florencia que no era precisamente un santuario. Con el dinero ha llegado el lujo, la disipación, la vanidad, los placeres. Además que esta gente vive tratando de emular a los romanos y los griegos, que tampoco tuvieron una conducta muy cristiana porque por fortuna no lo conocieron. Una conducta liberal. Y en esa ciudad muy, muy pagana, realmente muy pagana, muy, muy liberal. Es una especie de cristianismo sin la iglesia. A esa ciudad llena de sensualidad, en fin, son los grandes desnudos de Botticelli y de todos los demás, llega este cura inflamado y durante 4 años va a estar predicando el fin de los tiempos, la muerte eterna para toda esta gente que vive en el pecado del libertinaje y la sensualidad y la ropa y los trajes y la sed y la pimienta y la lujuria. Y estos florentinos se quedan aterrados durante 4 años y le dejan el poder a él. Lo que pasa es que este republicano, un republicano cristiano, que está haciendo una especie de revolución socialista antes de tiempo, cometió un grave error, y es que desde su púlpito comenzó a atacar a la iglesia romana. No se contuvo el gran Savonarola y comienza a atacar a Alejandro VI en persona. Y no lo ataca porque le dio la gana de atacarlo. Lo ataca porque este es un hombre que cree en el cristianismo primitivo. Y lo que tenían en Roma como papa era nada más y nada menos que Alejandro VI Borgia. No solamente que tuvo una cantidad de hijos, porque todos lo tuvieron, pero es que la depravación de Alejandro Borgia lo llevó a ser amante de su hija, que es la famosa Lucrecia Borgia. A eso se refiere Savonarola cuando dice que Roma es un antro, es un nido de víboras, pero bueno, papa es papa y consigue un buen día, papa, no, porque, por favor, el papa era el rey de un estado como Venezuela, un estado como Florencia, un estado con sus tropas, su cuerpo diplomático y su institución. Con ese enorme poder, él presiona a la ciudad, a las familias de Florencia, enemistadas con Savonarola, para que detengan a Savonarola, lo ponen preso, lo ahorcan y después aquí, en el centro de la Piazza de la Signoria, lo queman. Hasta ahí llegó la saga del Gran Savonarola. Lo importante para esto es que se instaura una república, la famosa República de Piero Soderini, en 1498. Esa república va a durar de 1498 a 1512, y uno de los grandes funcionarios de esa república, porque él era un republicano convencido, es Niccolò Maquiavelo. Maquiavelo va a ser el primer diplomático de Florencia, casi que ministro de Relaciones Exteriores, de una importancia extraordinaria, porque Florencia seguía siendo la ciudad más rica de Europa. Y si usted es el embajador de la ciudad más rica de Europa, será aceptado en todas partes. Tengan una idea que Maquiavelo viaja 4 veces a París, y 4 veces recibido por el rey. Este es un funcionario, un embajador, recibido por el rey Luis XII, que solamente hablaba con los otros reyes y con Dios. Pero este es el poder de Florencia, que acepta en las entrevistas con Maquiavelo, que está allí defendiendo los intereses de la República, porque no quiere Maquiavelo que Florencia de nuevo llegue a una tiranía como la que tienen los Medici. Sé que nadie ha habido más republicano en esa época que Maquiavelo. No solamente estuvo allí, cuando iba a Roma, hablaba con el Papa. No es que hablaba con un cardenal, un príncipe de la iglesia, no, habló con esos 4 papas que estaban allí: Alejandro VII, Julio II, Pablo III. Se codea ese ira el mundo de Maquiavelo. Cuando va a Milán, aquí, habla con los Sforza, que eran los príncipes de aquí. Cuando va a Austria, habla con Maximiliano de Austria, el emperador de Austria. Ese es el hombre que ha escrito todo lo que escribió.
Maquiavelo va a estar en la República, defendiendo la República, porque él era un republicano, nunca estuvo de acuerdo con las tiranías Medici, estuvo hasta que por una situación allí compleja de juego de potencia, la República Florentina en 1512 cae y llegan de nuevo los Medici. Y los Medici no creían en instituciones republicanas, era un gobierno hegemónico, con una tiranía, lo que mandaban eran ellos, la familia Medici, con todo su poder económico, habían comprado voluntades en toda Europa. En 1512 cae la famosa República de Piero Soderini, y Piero Soderini y los republicanos son echados de Florencia, y a Maquiavelo los Medici lo ponen preso por republicano, por defender la de la República Florentina, lo ponen preso 1 año. Y antes de que lo soltaran, lo torturaron salvajemente. Salió vivo de broma. Y este hombre, el gran defensor de la República Florentina, se tiene que ir al exilio. Y en el exilio murió. Nunca pudo volver a su país, en este mundo de exilio que es el venezolano. Y es realmente lo que se ha convertido en esta sociedad posmoderna. Maquiavelo fue uno de las grandes víctimas del exilio político. No volvió más nunca. Salió en el 12 y estuvo 15 años afuera, en un amargo exilio, en una propiedad familiar que tenía en las afueras de allí. Este es el hombre que hay que verle la segunda cara. No es solo el autor del Príncipe, es un hombre que entregó su vida a la defensa de un régimen republicano, no dictatorial, ni hegemónico. Y en eso perdió sus días. Y ahí se perdió desde 15 años. Este hombre tan brillante terminó así su vida, triste y oscura, en el exilio. ¿Por qué? Por republicano. Este es el mundo en el cual se ha movido él, y yo estoy seguro que el profesor Piñango va a profundizar en esto. Estas son las obras de Maquiavelo, que como les digo, no solo escribió El Príncipe, que es lo que está aquí, escribió El Príncipe en el exilio. En el año 13, un año después del exilio, Maquiavelo escribe este manual, que es uno de los monumentos de la filosofía política moderna, y el profesor Piñano nos hablará de eso, donde se entiende la política como un hecho científico, es decir, racional. Esto no es que uno es un príncipe o presidente por derecho divino, y si uno está allí, si uno llega al poder, porque hay 2 maneras de llegar al poder, o usted lo toma por la fuerza o lo hereda en esa época, una vez que lo tome, él da instrucciones aquí de cómo mantenerse en el poder, que no es nada fácil. El libro del Príncipe se ha convertido en un libro maldito. El primer libro de ese famoso Index, que ya desapareció de la iglesia, los libros prohibidos de la iglesia, el primer libro era las obras completas de Maquiavelo, todas, porque fue el gran enemigo de la iglesia, fue Maquiavelo. En este libro, entonces, el Príncipe, que lo hace más famoso, lo escribe y se lo dedica a los Medici. Este hombre, este político republicano, da una vuelta así vertiginosa y escribe este libro para que un príncipe acceda al poder y se mantenga allí a como dé lugar, aún en contra de las ideas republicanas que él creía. Él manda eso con la esperanza de que los Medici lo regresen, porque un político no puede vivir sin la polis, y él no, y la policía que es lo que lo mantiene allí. Los Medici, esta generación de Medici, bisnietos de Cosimo, hijos de Lorenzo el Magnífico, no le hacen caso, no entienden ese libro, y lo dejan allí, en su exilio. De nada le valió a Maquiavelo esta aduladera a los Medici, porque los Medici nunca lo entendieron. Le dedica el libro, como todos sabemos, a uno de los Medici, pero los Medici no le hicieron caso. Entonces, queda Maquiavelo con esta mancha, este opúsculo que él escribió, extraordinario, fascinante, donde él escribe y dice lo que todo el mundo en la política hace, pero no lo confiesa. Él lo que dice es, pero si hay
que eliminar al enemigo para mantenerse en el poder, hazlo. Es sencillo. Claro, ese poder en el cual está pensando Maquiavelo es un poder que apunta al bien común, que es lo que la gente olvida. Lo que anda buscando Maquiavelo allí es que un príncipe, ya que no lo hizo la iglesia, un príncipe civil, se encargue de organizar la unificación de Italia. Y todo el que quería invadir a alguien, no tenía nada que hacer en ese verano. Vamos a invadir Italia, invadían Italia, estaban allí, quemaban una ciudad, se llevaban a otra. Estaba partido en 10 pedazos. Eso lo invadió todo el mundo. Y en 10 pedazos quedó unida hasta que llegó Garibaldi y la unió. Lo que apuntaba toda la política de Maquiavelo, eso lo expresa claramente allí, era unir Italia, como unió España Fernando de Aragón, o los Luises unificaron a Francia. Entonces, cualquiera que se proponga la unidad de Italia, y para eso tiene que llevarse por delante un poco de gente porque se la lleve, porque esa es el interés de la política. Y si uno ve a un hombre como Lincoln, con su barba, con su cara de buen hombre bien administrada, pues él no hizo otra cosa para mantener el poder, que invadir el sur, acabar con el sur, 1.000.000 de muertos, entonces se mantuvo en el poder. Lo mataron, pero él mantenía el poder. Más recientemente la señora Thatcher lo hizo. O sea, es que todo el mundo lo hace. La señora Thatcher va a una guerra en el año 82 porque su popularidad está por el suelo. Y esa guerra de las Malvinas, las islitas ahí que no sé dónde quedan, eso le sirvió a ella, y yo lo sabía, porque ella se había leído bien a su Maquiavelo, que esa guerra la podía mantener en el poder. Habla con los Estados Unidos la apoyan, lleva la guerra de las Malvinas, las gana, y en el año 83 ganó en una ciudad, pues, ganó de calle, como dice. ¿Por qué? Porque pensando en Maquiavelo, ella dijo, bueno, si lo que hay es que mantener el poder, todo está bien, incluso una guerra, con todos los muertos que hubo, argentinos, ingleses, pero ella mantuvo el poder. Y aparte de eso, quedó como la salvadora de la patria, una patria que nunca estuvo amenazada. Es decir, que lo que escribió Maquiavelo lo hacen todos. Lo hicieron los romanos, lo hicieron los griegos, tal como canta Tucídides. Lo que pasa es que Maquiavelo no se guardó nada, lo dijo todo. ¿Por qué lo hice todo? Porque estaba tratando de conseguir el favor de los Medici y no los consiguió a pesar de eso. Quedó en la historia este Maquiavelo infame por las cosas que dice allí. Dice cosas como este, pues al enemigo hay que eliminarlo. Más tarde, Carl Schmitt, otro buen lector de Maquiavelo, se inspirará para su teoría del enemigo. Más tarde, un poco, por supuesto, mucho antes de Carl Schmitt, Hobbes se inspirará en Maquiavelo para hacer su teoría del Leviatán, del Estado y todo lo demás. Él escribió lo que todos hacen, pero nadie lo decía, porque decirlo es anticristiano. Pero este lo dijo bien, una escritura extraordinaria, con una de las inteligencias más prodigiosas que ha habido en Occidente, y bueno, pasó a la historia por eso. Mientras tanto, todo lo demás, que es lo que esta cátedra en su sesión seminario quiere empeñarse, es en rescatar del otro Maquiavelo, un Maquiavelo del siglo XXI, sí, ya basta, de este Maquiavelo malvado, qué sé yo, pésimo, sino el otro brillante, el de un libro como Los discursos sobre Tito Livio, un libro delicioso, donde él insiste durante 300 páginas que la única sociedad organizada es la republicana, con un parlamento, como reconoce incluso en el Príncipe. Cuando él dice Francia, que es un país organizado, lo es porque es una institución llamada el Parlamento, porque hay los ingleses, que le permite al rey no ser odiado directamente, sino que hay un intermediario que se encargue de esto. Ese es el republicano Maquiavelo, es el que nos debe interesar. Y el otro, por supuesto, que es apasionante, pero no es el único. También se olvidaron se han olvidado extraordinarios libros, como uno de ellos vamos a comentar aquí en otro seminario, que es El arte de la guerra. El arte de la guerra, que es uno de los libros más importantes sobre el tema. El famoso Clausewitz, el maestro de todo, se inspiró, lo confiesa en buena parte, es un libro fundamental para él, que es El arte de la guerra. Escribió Maquiavelo, otro libro fascinante, que son sus historias florentinas.
y escribió hasta teatro. Y lo que nos queda para comentar hoy, el tiempo Sí, que queda nos un queda, minuto, queda un minuto. es esta famosa mandrágora, la cual para ustedes publiqué un trabajo en Pro Da Vinci, donde hablo en extenso de esta pieza, La Mandrágora. Allí ustedes leerán cómo esta pieza de Maquiavelo fue una de las más difundidas y hasta el día de hoy es una de las comedias mejor escritas después de la civilización greco-latina. Bueno, yo creo que ya está bien y nos gustaría a todos oír al profesor Piña. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esa excelente presentación. Muy ameno todo lo que nos ha presentado y bueno, nos sirve para ir preparando el campo para la segunda presentación, que es la de Ramón Piñango, el profesor Piñango. Voy a leer una reseña del profesor Piñango, colega mío del IESA. Ramón Piñango es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en la Universidad de Chicago y es doctor de la Universidad de Harvard. Fue planificador de Cordiplan, jefe de la División de Investigaciones del Ministerio de Educación, profesor investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la UCB, profesor del IESA, desempeñó los cargos de director de investigaciones, director académico y presidente del IESA. Es profesor emérito del IESA, donde trabaja las áreas de comportamiento organizacional, liderazgo, análisis y entorno y empresas familiares. Fundador de la revista Debates IESA, ha realizado diversas publicaciones sobre entorno social, organizaciones y liderazgo. Entonces, por favor, Ramón, si puedes hacer tu presentación. A ver, Ramón. Ajá. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, vamos a hacer algunas especulaciones acerca de Maquiavelo y los temas de gerencia y liderazgo y el entorno venezolano en estos tiempos. Como muy bien dijo Alejandro en su excelente presentación, el objetivo principal de Maquiavelo era aconsejar al príncipe para que se mantenga en el poder. Lo dice él mismo, lo dice el mismo Maquiavelo. Hoy lo pudiéramos llamar Maquiavelo como asesor político, haciendo un presentismo, como dicen los historiadores, viendo Maquiavelo desde el presente. Como asesor político, Maquiavelo parte de supuestos fundamentales sobre la naturaleza humana, los sistemas sociales y la política y los gobiernos. Para él los hombres generalmente son ingratos, volubles, disimulados, fingen, huidores del peligro, codiciosos de ganancia. Y uno puede preguntarse, y se pregunta a él, ¿es mejor que el príncipe sea amado ante que temido, o temido que amado? Y lo responde él con claridad, veamos. Convendría ser ambas cosas, pero siendo difícil que estén juntas, mucho más seguro es ser temido que amado en el caso de que falte uno de los dos afectos. Porque cuando se favorece a los hombres, son completamente leales y ofrecen su sangre, sus haciendas, su vida y hasta sus hijos. Continúa. El príncipe debe hacerse temer de modo que no escuya el afecto y engendre el odio, porque cabe perfectamente ser temido y no odiado. Así sucederá siempre que respete los bienes y la honra de las mujeres de sus conciudadanos y súbditos. Si necesitar derramar la sangre de alguno, hágalo con la justificación conveniente y por causa manifiesta. Sobre todo, absténgase de quedarse con sus bienes, porque los hombres olvidan ante la muerte del padre que la pérdida del patrimonio.
La mejor fortaleza, continúa él, la mejor fortaleza es el afecto de los pueblos, porque por mucha fortaleza que el príncipe tenga, no le salvarán si le odian sus súbditos, porque nunca faltan extranjeros que socorran a los pueblos cuando estos se sublevan. El entorno de Maquiavelo, como muy bien lo describió Alejandro, era una Italia dividida: el Reino de Nápoles, el Ducado de Milán, República Aristocrática de Venecia, República de Florencia, Estado Pontificio. Y sus actores de referencia frecuentes eran príncipes, ministros, nobles, tropas, pueblos, adoradores, mercenarios, invasores y la iglesia. El incierto de Maquiavelo, el entorno de Maquiavelo era absolutamente incierto. Era un mundo cotidiano de conspiraciones, asesinatos, traiciones, invasiones. La fama de Maquiavelo, sin proponérselo, Maquiavelo dio origen a un adjetivo: maquiavélico, así como sinónimo de mal, malvado, maquiavélico. Fulano es maquiavélico. Cuidado con él, cuidado con ella. En su defensa podemos decir sí, que simplemente fue explícito, directo, pornográfico, porque dejó muy poco la imaginación. Muchos que hacen analistas políticos tienen mucha gente, tiene mucho de maquiavélico, en el sentido que algunos dicen, pero lo disimula muy bien. Maquiavelo no lo disimulaba. Y hay preguntas insoslayables, si nos ubicamos en el presente. ¿Tiene algo que ver lo planteado por Maquiavelo con el tema del liderazgo y la gerencia? ¿Tiene algo que ver con la historia de Venezuela? Me voy a atrever a hacer algunas breves especulaciones sobre la práctica de la gerencia. En la práctica de la gerencia suele existir una brecha entre lo que se predica y lo que se hace. Hay cierta hipocresía. Diría Maquiavelo, cierto disimulo. Ejemplo, cuando uno, ahora no está tan de moda, pero en una época, hace pocos años estaba muy de moda, que una empresa tuviera, cuando uno llegaba a una empresa, tuviera al lado del ascensor un pendón bellísimamente diseñado, donde expresaban la misión, visión, valores anunciados y las conductas reales. Y cuando uno contrasta esa misión, visión y valores anunciados, que suelen ser bellísimos, hermosos, que uno se emociona al leerlo, y uno observa más a fondo la organización, la práctica real, uno ve que hay una brecha significativa muchas veces entre esa misión, visión y los valores anunciados con las conductas reales de la gerencia en la organización y del resto del personal. Y sobre el entorno de las organizaciones venezolanas, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, comencemos por señalar que estamos en un país donde para muchos venezolanos una sola palabra lo dice todo: emigra. Es cerca, ya llegamos, aunque el 25%, una cuarta parte del grado. Que algunos han regresado, sí, pero esto es significativo. Sobran los otros indicadores, los índices de pobreza, los indicadores usuales que usan los economistas. Esto dice muchísimo: emigra, la emigración. El entorno actual, como diríamos, usando este modelo desarrollado por el ejército norteamericano, inspirado por Bauman, es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil porque los retos son inesperados e inestables. No se sabe de antemano cuándo se presentarán o por cuánto tiempo. Incierto, cualquier cosa puede ocurrir, lo que dificulta predecir y prepararnos con antelación. Complejo, porque la situación tiene muchas variables que deben ser consideradas y con muchísima interrelación entre ellas. Y ambiguo, la relación entre esas variables no son claras y no se cuenta con procedentes que faciliten su comprensión. En estas circunstancias, ¿cuál es el reto del liderazgo? Repito, tengamos, mientras vamos hablando, a Maquiavelo en mente. ¿Qué debemos decir a los líderes? Me atrevo a plantear, a recordar aquí la pertinencia de este aforismo de Ortega y Gasset. Pertinente para los tiempos de Maquiavelo y para nuestros días. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega.
Y si no la salvo a ellas, no me salvo yo. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Y qué es una circunstancia? Una etapa en la historia de una sociedad, un periodo en el ciclo económico de un país o del mundo. Una fase en el desarrollo de una organización, un hecho en una organización o en su entorno. Teniendo en mente a Maquiavelo, entonces consideramos ciertas nociones básicas sobre el liderazgo. Ojo, no estoy diciendo que Maquiavelo plantea lo que yo voy a decir, sino que tengamos en cuenta, tengamos como en el fondo de la mente, a medida que vamos hablando, los planteamientos de Maquiavelo. En esta circunstancia tan compleja, ¿cuál es el reto del liderazgo en general? Yo creo que luchar contra la desesperanza y la inacción y integrar un país fragmentado. Luchar contra la desesperanza y la inacción, integrar a un país fragmentado. Cuando hablo de liderazgo, no estoy hablando de liderazgo político nada más, estoy hablando de liderazgo en general. Y subrayo esto porque muchas veces se olvida que ahí también hay o debería existir un liderazgo en la sociedad civil en general. Y fíjense, pongo un ejemplo, para que ustedes vean lo débil y los problemas del liderazgo nacional. Cuando comenzó la pandemia, se planteaba todo el país estaba de acuerdo que era urgente que hubiese una política masiva de vacunación. Lo pedía la iglesia, lo pedían algunos líderes políticos, lo pedían algunos gremios por aquí, por allá, etc. Pero nunca pudimos ver una tarde, una mañana, cualquiera, una gran rueda de prensa donde 30 o 40 representantes de organizaciones de la sociedad civil exigieran un programa de vacunación masiva. Repito, hubo declaraciones aisladas, pero nunca algo integrado. Para mí eso es una muestra de la fragmentación del liderazgo social y político del país. Recordemos, el liderazgo es un sistema de relaciones en la cual participa mucho. No es un asunto exclusivamente político de partido, es inclusivo no excluyente. Y la calidad del liderazgo depende en gran parte de las capacidades de los seguidores para participar y seguir. Fíjense bien, en esta noción de liderazgo que ya muchos la insisten en ella muchísimo, la calidad de liderazgo depende en gran parte de las capacidades de los seguidores para participar y seguir. No se está hablando aquí de personas, de demiurgos, de gente fabulosa, de personajes, sino de grupos más bien. Y las capacidades de todos. Todos enfrentamos hoy el grave riesgo de un vacío de liderazgo. Todos enfrentamos el grave riesgo de un vacío de liderazgo. Yo insisto, esta es mi tesis, una tesis fundamental en la cual insisto. Hoy hay un vacío de liderazgo en general en el país. No solamente, insisto, de liderazgo político, sino de liderazgo en general. Y los vacíos de liderazgo muestran la historia y desde muchísimo antes de los tiempos de Maquiavelo, con el tiempo de Maquiavelo se vio muy claro, los vacíos de liderazgo tienden a ser llenados y no siempre de manera feliz. Un ejemplo notable y notorio es, por ejemplo, el caso del surgimiento de Hitler y el nacionalsocialismo en Alemania después de su derrota en la Primera Guerra Mundial y el gran desastre, las grandes penas que le impusieron los vencedores en esa guerra, y la grave crisis de la República de Weimar. Una inflación espantosa y la gente comenzó a buscar un salvador. Y vieron que Hitler estaba allí ya. Y ojo, como todos sabemos muy bien, Hitler no que tuvo el apoyo de un grupito, un grupejo de los alemanes. Fue apoyado por lo mejor del talento alemán y gobernó Hitler con lo mejor del talento alemán. Y lo puso a valer en muchos sentidos, pero lo apoyaron artistas, filósofos. El caso muy notable y muy comentado y muy discutido en este sentido, el de Martin Heidegger, que siendo rector de alguna universidad llegó a expulsar al mismo Husserl y a otros más porque no eran realmente nacionalsocialistas. No hay líderes sin grupo y determinar el grupo depende de la actuación de cada uno de sus integrantes.
y el papel de los seguidores es tan importante como líder, ya lo dije. ¿Y quién es un líder? Muy brevemente, que influye en un grupo en determinadas circunstancias. Se reconoce líder, como líder a quien considera justo, comparte los valores con el grupo y muestra dedicación al grupo. Ahora bien, liderar implica arriesgar. Diría Maquiavelo, y un buen príncipe arriesga. Toma las medidas y arriesga. Un líder escucha, identifica la diversidad de intereses, inspira, se percata de lo que le da sentido a la vida de la gente. En la coherencia y la consistencia se fundamenta la confianza, porque se hacen predecibles la conducta, permite saber a qué tenerse en relación con otras personas. Sin confianza no se sostiene el liderazgo. Confianza mutua de los seguidores hacia el líder y del líder hacia sus seguidores. No se puede liderar efectivamente a quienes se desprecian. No se puede liderar efectivamente a quienes se desprecian. Yo creo que esa afirmación que estoy haciendo allí se puede respaldar y la respaldaría. Permíteme nuevamente, le digo, el presentismo en este planteamiento. Maquiavelo. Si el príncipe desprecia a sus súbditos, corre el riesgo de que lo liquiden. Y eso ha caracterizado a parte importante de las élites del país, que nuevamente lo han disimulado muy bien, pero yo diría que ha sido así. La gente admira muchas veces, o muchas veces, mejor dicho, perdón, me voy a corregir, voy a expresarlo de otra manera. La gente muchas veces habla de ciertos logros importantísimos. Por ejemplo, del sistema de orquesta que organizó el maestro José Antonio Abreu. Un rasgo fundamental de todos los logros del sistema de orquesta liderado por José Antonio Abreu es que él creyó en los venezolanos. Cuando Abreu comenzó a crear los primeros grupos de orquesta, recuerdo un artículo, no voy a decir el autor porque no está presente, un famosísimo escritor escribió un artículo en el Nacional titulado Desafina, maestro, desafina, diciéndole a Abreu, usted no se da cuenta que no tocan bien, usted no se da cuenta que no va a lograr que toquen bien. Nosotros no estamos hechos para interpretar bien una pieza sinfónica europea, pero sí podemos producir, como se ha hecho hasta de los criollitos, un buen jugador de las grandes ligas. Pero nosotros no estamos hechos para producir grandes intérpretes musicales. Yo recuerdo en una ocasión en que un gran amigo, Esteban Araújo, me llamó un miércoles santo, perdón lo preciso, pero es que fue una experiencia inolvidable para mí. Me llama un miércoles santo temprano en la mañana y me dice, vamos, que quisiera escuchar un ensayo del sistema de orquesta, de una selección nacional de jóvenes y niños. Y dije, sí, cómo no. Entonces, me dijo, bueno, ándate a tal hora en tal lugar allá ahí en Montalbán, donde hay una ensayo de este tema. Fui para allá. Toda una mañana completa. Tremendo. Agotador. Dirigía el ensayo breve, algunos otros directores lo ayudaban, etc. Ya cuando eran las 12, 12 y media del mediodía ya, se veía que el cansancio de los niños y los jóvenes era notable. Entonces le dicen, vamos, yo sé que ustedes tienen hambre, vamos a almorzar pronto, pero le tenemos una sorpresa. Le tenemos una sorpresa. Espérense un minutico. Bueno, a los 10 minutos aparece la sorpresa. ¿Quién era la sorpresa? Gustavo Dudamel. Que para esos niños y jóvenes en esa época era un héroe. Bueno, Dudamel pregunta, ¿qué están ensayando? Dijeron tal cosa. Ah,
Ah, ahí hay una parte, vamos a ver, una parte complicada. Vamos a dar la parte. Comienzan a darle. No, así no es, así no es. Quiero que sea algo más bien lento y después, no me acuerdo de la pieza que están ensayando, que sea algo lento, que aprecie la duda, que vaya avanzando y luego estalle en alegría. Se lo voy a explicar. Bueno, no estaba totalmente satisfecho. Entonces les dice, se lo voy a explicar como se lo expliqué a la Filarmónica de Berlín. Cuando yo digo aquello, dice, escúchale, los está comparando con lo que muchos consideran la mejor orquesta sinfónica del mundo. Y le dice, se lo expliqué de esta manera. Imagínense que ustedes están en una sala de baile grande. Del otro lado de la sala está una muchacha a los cuales ustedes jóvenes les cae bien y quisieran sacarla a bailar, pero comienzan a dudar. Y si la invito a bailar y me dice que no, y textual, y los panas le dicen, dale, fulano, dale. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Cintia, por favor. Sí, creo que está congelado el profesor Piñanco. Bueno, les pedimos disculpas. Ustedes saben que estas cosas pasan. Vamos a ver si se puede retomar la comunicación con el profesor Piñango. Ahí se Sí, salió. Vamos a ver si... salió y vamos a ver si vuelve a ingresar. Sí, pedimos un poquito de paciencia. Acabo de hablar con el profesor Piñango. Bueno, va a volver a tratar de entrar. Disculpen nuevamente. Vamos a esperar un minuto, a ver. Si quieres, Alejandro, comentar algo mientras tanto. Micrófono. Sí, bueno, quizás mientras llega Ramón puedo Sí, por comentar, favor. hasta que llegue un poco esta obra de teatro que les he recomendado, llamada La Mandrágora. Esto, uno muestra más el genio de Miguel Ángel por lo siguiente. En ese momento, gracias. En ese momento en el cual Maquiavelo escribe esta obra de teatro, recuerden, esto es mucho antes de Shakespeare, mucho antes de Lope de Vega, Calderón de la Barca y todo lo demás. Esta obra debe haber sido escrita hacia 1500 y algo, 1520. No había teatro en Europa, era muy incipiente, porque con la caída del Imperio Romano, la llegada de los bárbaros, sencillamente a los bárbaros el teatro no les gustaba, detestaban el teatro. Y el teatro estuvo colapsado durante 1000 años, desde el año 500 que cayó el Imperio Romano, hasta 1500, cuando gente como Maquiavelo lo rescata. Y el teatro forma parte del genoma humano. No puede acabar con el teatro, no puede acabar con el espíritu de teatro que hay en mucha gente. Nacía para ser actores y otros directores
Así como gente que nació para hacer música y no puede hacer otra cosa sino músico. Entonces, en 1500, con esta revolución, hay como que llegó Ramón. Sí, está entrando. Ok. Entonces, esto es una cosa fundamental para no olvidar, que entre otras cosas, Maquiavelo, después de 1000 años de silencio, fue uno de los Urbi, primeros que se encargó a difundir de nuevo el teatro. Adelante, Ramón. Es muy Bueno, interesante todo lo que dicen. entro de nuevo. sí, Ok. Un segundito, voy a compartir pantalla. ahí la vemos, la podemos ver. Ok, Bueno. continúo entonces. Bueno, decía que tanto Abreu como Dudamel en este caso, gente que creyó que el venezolano sí podía hacer las cosas, lo cual es fundamental. Al principio pasaron por mi mente algunos presidentes venezolanos: Simón Bolívar, José Antonio Páez, Antonio Guzmán Blanco, Ignacio Andrade, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez. Yo me atrevo a decir que todos ellos, o casi todos, tenían elementos importantes de conducta maquiavélica, que no lo decían, por cierto. Maquiavelo, como ya le dije, maquiavélico es sinónimo de algo perverso. Recuerdo, en el caso de Bolívar, Bolívar, les propongo que se relean cuidadosamente el famosísimo discurso de Angostura. Yo diría que es un discurso polémico en muchos sentidos. En muchos sentidos. Había llegado a predicar un gobierno muy fuerte, con un parlamento cuyo senado sea hereditario, siguiendo el modelo inglés. Guzmán Blanco, bueno, fue visto como un déspota ilustrado. Recuerdo, hay una especie de anécdota, pero real, basada en la realidad, de un famoso poeta que me dicen los editores que era Jacinto Gutiérrez, que era muy famoso por su capacidad para improvisar. Y en una cena, alguien que sabía de esa fama agarra una manzana y le dice: poeta, aquí tiene, improvise, diga algo. Entonces dice el poeta Gutiérrez: por una cuerda presente perdió el paraíso a Adán. Si hubiese sido Guzmán, se come hasta la serpiente. Y bueno, esa era la fama del famoso estrado, el ilustre americano, que se veía muy afrancesado en muchos sentidos, etcétera, etcétera. Hay un presidente que creo que era, si mal no recuerdo, Ignacio Andrade, que no le quedaba bien a los caraqueños, y lo llamaban pupú de paloma. ¿Por qué lo llamaban pupú de paloma? Le decían así porque no, ni hiede ni huele. Y Juan Vicente Gómez, que muchos hablan de Gómez, y del mismo Perimen muchas veces, que era fabuloso, porque por lo menos cuando Gómez se podía vivir tranquilo. Muy bien. Y hubo intelectuales, muy respetables de la época, que hicieron teoría política y sociológica también, que justificaban un régimen como el de Juan Vicente Gómez, notablemente el de Laureano Vallenilla Lanz, con su famoso El gendarme necesario. Este país, Venezuela, los venezolanos no pueden ser gobernados, no están preparados para un régimen democrático. Necesitan, mientras se llega hasta allá, una mano muy fuerte que los gobierne. Piensen en Rómulo Betancourt también, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez. Bueno, Betancourt y Leoni enfrentaron, entre otras cosas, una lucha importante contra de subversión de izquierda, que llegó incluso a
que condujo hasta un intento de invasión por otro país, por Cuba, en el famoso desembarque de la playa de Machurucuto, lo cual llevó a tener que tomar decisiones muy duras contra él. Y esto es interesante, un detalle que muchos no recuerdan o muchos han olvidado o muchos no conocen, el uso de tiempos, sobre todo de Caldera, cuando llegó la pacificación del país, parte de León y parte de Caldera, pero con Caldera, el uso inclusive de sistema de becas, utilizar becas para sacar a ciertos políticos a la cárcel y mandarlos al exilio, los becaban. Y lo cual de una u otra manera funcionó, ese método un poco muy heterodoxo, por decirlo menos. ¿Qué necesitamos? Hombres poderosos. Esto es una pregunta importante. ¿Qué necesitamos? Hombres poderosos o líderes. Repito, no solamente en el mundo político, sino también en la sociedad civil en general. El tema de poderoso, el que puede hacer lo que le dé la gana, diríamos que, a ver, pero cuidado, va a hacer lo que le dé la gana con sinderes, si hace lo necesario, no tanto lo que te dé tu gana, sino lo necesario para mantenerte en el poder. Pero cuidado, y recuerdo esto una y otra vez, tiene que fuerza, pero también cuidado con hacerte odiar. Cuidado con hacerte odiar. Cuidado. Tienen que tener fuerza porque los hombres tienen todos esos efectos que ya mencioné. El liderazgo no es necesariamente virtuoso, porque puede haber liderazgo para el mal. Y Maquiavelo lo sabía muy bien. Sin usar la palabra liderazgo, que no era tanto de esa época. En ese caso, mientras más efectivo sea el liderazgo, mayor será el daño que sufre el colectivo. Y ya le dije el caso notable bueno, no voy a poner aquí una. Vamos al caso de un líder en la Venezuela reciente. Este líder coordinaba, creaba alianza, era capaz de mantenerse firme, analizaba el entorno, era coherente y consistente, impartía dirección, protección y orden. Viendo todo esto, todos esos rasgos. ¿Quién era ese líder? ¿A quién me estoy refiriendo en este momento? ¿Quién tenía en mente yo cuando escribí esto? Carlos Revete. No sé si ustedes saben era Carlos Revete. Este señor. ¿Y quién es ese señor? El Coqui. Repito, el Coqui coordinaba, creaba alianza, era capaz de mantenerse firme, analizar el entorno, era coherente y consistente, impartía dirección, protección y orden en las zonas donde tenía influencia. En muchos sentidos uno podría decir que actuaba un muy buen y efectivo príncipe. Porque también estos señores, piensan en Stalin, Hitler, Al Capone, Mussolini. Mussolini, que por cierto, escribió el epílogo del libro que tengo yo en mi biblioteca, uno de los 3 versiones que tengo sobre del príncipe. Mussolini llama al libro de este príncipe Vademecum para gobernarte. Pero todas estas personas que están aquí eran líderes efectivísimos, pero hicieron un daño terrible. Y repito, muchos de ellos, especialmente Hitler, Mussolini y en muchos sentidos Stalin también, y el mismo Capone, tuvieron apoyo de otros. Claro, como uno no era político. Pero Mussolini, Stalin y Hitler sí tuvieron mucho apoyo de otros. Y actuaron a través de grupos. Y una prueba, algo que es una pregunta importantísima. ¿Cuál es la prueba definitiva del liderazgo? ¿Cuál sería la prueba definitiva de que alguien ha sido un líder realmente bueno? ¿Cuál sería la prueba definitiva de que un príncipe ha actuado bien? Para mí hay una respuesta. Cuando yo hago esta pregunta en clase, me dicen,
bueno, que logre resultados, que mejore a la gente, etcétera. Repito, no estoy hablando de liderazgo político nada más, sino liderazgo en general. Y para mí la prueba definitiva del liderazgo, por ejemplo, en una empresa. Si alguien está dirigiendo una empresa o parte de una empresa, es esto, cuando el líder ya no está. Si yo pues, estuviera hablando como Maquiavelo sobre el príncipe, diría, cuando el príncipe ya no está. Y ya no está el líder, pero el grupo que ha dirigido la organización o la sociedad o la parte de un país o el país que está dirigiendo o el partido o lo que ustedes quieran, sigue actuando también o hasta mejor que cuando él o ella estaba liderando. ¿Por qué? Porque puso a valer al grupo, porque lo desarrolló y ya él o ella no son tan indispensables. El líder puede morirse, puede, como se dice ahora, dejarse de eso, porque ya, por la razón que sea, decidió que no sigue, decidió que ya es por ejemplo, qué sé yo, que encontró el amor de su vida y quiere irse a pasar sus últimos años, tiene mucho dinero, quiere irse a la Toscana, Italia, para seguir con Italia, o si no tiene tanto para Margarita, pues. Y la organización que ha estado liderando por cierto tiempo, sigue actuando tan bien o hasta mejor cuando él o ella estaba. Eso era todo. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por tu presentación. Excelente. La verdad es que hemos tenido un seminario de lujo el día de hoy. Por aquí hay algunas preguntas, comentarios. Jair Vera pues, nos dice que es una excelente charla, que está muy contento. La primera pregunta, vamos a ver, no las he compartido, no sé si las han visto ustedes, pero se las voy a compartir. Nosotros las podemos ver aquí en un chat. Aquí Gerardo Robles pide, bueno, una opinión política sobre Zelensky y el conflicto Rusia-Ucrania. Yo diría más bien también de Putin, ¿no? No sé si así al voleo pueden decir algo. Un momentico, creo que ahora sí. Bueno, Alejandro. No, profesor Piñango, estoy curiosísimo de qué puede decir usted. Interesadísimo. Es que tal vez puedo dar este varios defectos, en mi opinión, pero la voy a dar. Se lo digo de antemano, para que conozcan mis posibles sesgos. Uno, mi admiración por Zelensky, por el líder ucraniano. Puedo ser muy duro contra Putin. Y tal vez me puede faltar información. Pero quiero recordar lo siguiente. Cuando comenzó la guerra, escuché a unos cuantos expertos decir, esto se acaba en poquitos días. Ucrania no va a poder con Rusia. Y Putin, hombre decidido, está dispuesto a todo. Bueno, llevamos pronto llegamos a un año, que por lo menos 8 o 9 meses tenemos. Y Putin no pudo todavía con Ucrania. Más bien observó también otra interpretación, Putin ha tenido que tomar medidas incluso dentro de la propia Rusia, convocando la guerra a gente a ciudadanos que no están preparados para pelear. Recientemente ha estado ensayando incluso con armas nucleares. A este que se ha escapado de Rusia. Yo veo una situación muy difícil en este momento para Rusia y particularmente para Putin. Muchos analistas piensan, y yo coincido con ellos, que esto podría significar la caída de Putin en un plazo no muy largo. No, la verdad es que no tengo mucho más que decir. O sea, Alejandro, sí, yo me disculpe que me sacó el sistema unos segundos, no sé si Alejandro habló. No, habló Ramón y
habló Ok. cosas muy interesantes sobre Putin. Yo quisiera agregar que realmente yo creo que esta traducción del príncipe que se está leyendo Putin es muy mala traducción. Porque Maquiavelo estaría en contra de él en este momento. Sin embargo, él tenía otra traducción, Putin, que probablemente la perdió, que sí estaba bien traducido, porque Putin, recuerda, toma Crimea, que no es poca cosa, la península de Crimea en pleno Mar Negro, y todo el mundo estuvo de acuerdo. Eso fue un desfalco a mano armada, a plain soler, a luz del día, y en esa traducción, que será buena, Putin convenció al orden internacional de que aquello estaba bien, que era un horror, era una afrenta, era una transgresión a todas las convenciones internacionales, que era ponerle la mano a la península y que todo siguiera bien. Pero últimamente es imperdonable. El primero que se avergonzaría, si alguna vez lo leyó, sería el pobre Maquiavelo, porque está haciendo todo lo contrario que Maquiavelo recomendaba a su príncipe, que era sumar, no restar. En esas restas que ha hecho Putin, ya no le queda nada. Yo creo que es un anti-Maquiavelo lo que hace Pareciera ahora. que tiene esfuerzos para hacerse odiar. Sí, yo creo que le está jugando por el equipo contrario. Todo. Logró una unanimidad que no se conseguía nunca, ni en 1917, cuando los bolcheviques toman el poder. Hubo una unanimidad de tal tamaño en contra y repudio a la Unión Soviética, lo que en aquella época era Rusia. Es perfecto la actitud que él tomó para que los odiaran. Ahora los odia todo el mundo. Bueno, muchas gracias. No sé, hay otras preguntas. No sé si tenemos tiempo para... Aquí hay una, vamos a hacer una más, pero es que no hay mucho tiempo. Héctor Azócar, ¿qué hacer y disculpen porque se me fue la conexión y perdí otras preguntas que habían salido ahí? Héctor Azócar, ¿qué hacer cuando estás en una organización donde se recrean las recomendaciones del príncipe? Habría que ver cuáles son esas, ¿no? ¿Se debe ser un buen seguidor y seguir la corriente para sobrevivir o dejar la organización? Vamos, eso es contigo. Eso es con piña. Nada que ver con eso. Pero a ver, Ramón. No, pero tú has estado también en organizaciones, estoy seguro. Ah, Bueno, Sí. siempre depende, pero no hay que olvidarse de dos cosas. Que uno es responsable en parte, depende de la posición que tiene en la organización, de lo que ocurre allí. Entonces hay que ser ahí, ahí me voy a poner evangélico, manso como palomas y sabio como serpiente. Y actuar. El amigo Maquiavelo que te diría, mide muy bien tu fuerza, si estás en desacuerdo. eso es bien maquiavélico. Es Búscate mejor aliados, Maquiavelo. búscate aliados. Y si ves que no puedes actuar, vete de allí, si estás insatisfecho. Y sobre todo si ves que hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con violaciones de la ética y que va contra tus principios, vete de ahí. Dilo y vete. Bueno, Eso, muchas gracias. okay, Yo me permito hacerte una última pregunta, Ramón, que tiene que ver con tu lámina, que la prueba definitiva del liderazgo es cuando ya no está el líder, ¿no? Dices tú, yo quisiera pedirte, dame un ejemplo, o danos, si nos puedes dar ejemplos de líderes que cumplieron esa máxima, pues, o quiénes nos puedes comentar. ¿Se congeló? Al parecer, sí. Sí, Otra vez sí. Bueno, sí, vamos a tener que dejarlo hasta ahí. No sé si quieres agregar algo, Alejandro. No, yo estaba pensando en tu pregunta a partir de la lámina de Ramón. Y Bueno, excelente. en ese Excelente, sí. momento pensaba que quizás Chávez sea uno de esos casos, que después de muerto su liderazgo sigue funcionando. Sí, Su liderazgo, pendiente, pero hablando en términos morales o en términos prácticos, pero
él sigue siendo el líder. No es mentira que es inmortal. Él gravita sobre los asuntos del Estado venezolano con tanta presencia como antes, digo yo, eso no es mi tema, pero lástima Sí, que bueno, Ramón gracias. no está. Déjame ver, a ver alguna otra pregunta que está aquí. A ver, lo que pasa es que son más de la parte de organizaciones. No sé si quieres agregar algo más, a lo mejor viene Ramón, si quieres agregar algo más. No, si cosa organizacional, no, yo simplemente reitero lo que es el principio. No será la última vez que Maquiavelo ocupe la atención de la cátedra de Cultura y Gerencia, porque hay un gran interés, y lo hemos visto por la cantidad de inscritos, en esta figura fascinante, contradictoria, y que uno de nuestros empeños es darlo a conocer mejor a través de esta cátedra, desde el punto de vista, como ha hecho Piñango hoy, y todas sus connotaciones de tipo cultural. Bueno, Ramón me acaba de llamar que sí, donde está él está lloviendo muchísimo y por lo visto pues se afectan las comunicaciones más de lo normal. En todo caso, bueno, muchísimas gracias a Alejandro, al profesor Alejandro Oliveros, a Ramón Piñango, que bueno, nos acompañó casi toda la charla. Creo que ha sido muy interesante, ha habido una gran participación. Hay una gran cantidad de preguntas. Aquí el profesor Malavé, si me permites, Alejandro, ¿podría el profesor Oliveros ampliar algo sobre las relaciones entre Maquiavelo y Hobbes? Sí, bueno, en eso conversamos con Piñango el otro día. Es indisociable, la figura del Leviatán es indisociable a la concepción que tenía Maquiavelo del Estado. En mi opinión, sin el príncipe, Hobbes hubiese escrito otro Leviatán. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a Alejandro Rivero, a Ramón Piñango, a Cintia que nos ha acompañado, a Frederick en la parte de informática de Liesa, a Liesa como siempre, por todo el apoyo y a los participantes, que bueno, hemos tenido más de 60 participantes en algún momento, 68. Vi yo y bueno, por sus preguntas no pudimos responderlas todas porque entenderán que el tiempo ya estamos pasados de tiempo. Estén pendientes para los próximos seminarios que vamos a tener. Este es el 5º seminario, los hemos tenido todos este año, vamos a seguir teniendo seminarios en los próximos meses y el año que viene. Y bueno, estén pendientes de los anuncios que hacemos en el IES a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, de los eventos que estamos haciendo y bueno, a través de la página web del IES. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.